¿Qué tal? Yo soy Omar Apolaya Rodríguez, yo soy médico emergenciólogo y en esta oportunidad vamos a conversar sobre IRA, insuficiencia respiratoria. Vamos a tratar de darle un enfoque que no se le da a veces, que a veces se pasa por alto, ¿no? Estamos muy enfocados en el tema de la oxigenación, estamos enfocados en el tema del CO2, pero hay unos aspectos que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Eh, la charla se llama Aire, por favor, porque es bastante literal, creo yo. Es bastante literal y es como vienen nuestros pacientes cuando tienen una dificultad respiratoria, cuando han desarrollado una insuficiencia respiratoria. Entonces, y es literal, lo digo porque es como los vemos a los pacientes. Y esta charla trata de ver cómo vemos el patrón respiratorio de los pacientes. Esta charla trata de darle una mirada y atender la forma de respirar del paciente. Más allá del número, de la saturación de oxígeno, más allá de los valores gasométricos que son súper importantes y lo sabemos muy bien, pero esta charla en realidad apunta y se dirige a ese lado. Eh, bien, espero que les guste. Si ustedes quieren preguntar algo, pues levantan la mano y lo vamos conversando, ¿ya? Me gustaría saber de aquí, de repente, quiénes son emergenciólogos, si es que hay emergenciólogos en esta charla, o si hay intensivistas en esta charla. Me gustaría saber eso. Alguien, de repente, me levante la mano, que me diga quién es emergenciólogo, quién es intensivista, sería genial. Bueno, creo que nadie, ¿no? ¿Alguien? A ver, a ver. ¿Alguien de aquí? Bueno. Ok, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar mencionando, a ver, ya, listo. Vamos a arrancar empezando, conversando unas cositas, ¿no? Ustedes saben que nosotros respiramos, necesitamos más o menos 3,5 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso. Eso es lo que necesitamos más o menos de oxígeno cuando nosotros estamos en reposo, cuando estamos súper tranquilos, ¿no? Eso significa que una persona de 75 kilos, más o menos promedio, va a necesitar 3,5 por 75 mililitros por minuto. Eso sería más o menos 260 y tantos, ¿no? Si hacemos el cálculo, por minuto. Y eso significa que en 24 horas eso va a ser, eso va a ser alrededor de 400 litros. 400 litros de oxígeno al día. Saquen la cuenta, ¿no? Es importante. Ahora, cuando una persona desarrolla una actividad física o cuando una persona está alto, los atletas, por ejemplo, de alto rendimiento, o una persona que está con una dificultad respiratoria importante, con un gasto de energía importante, pacientes sépticos, pacientes con mal patrón ventilatorio, pacientes con acidosis metabólica que también están hiperventilando, estos pacientes van a elevar sus requerimientos hasta 23 veces, ¿no? Teóricamente es lo que entiende, ¿no? Entonces, imagínense el litraje de oxígeno que necesita una persona, ¿no? Y cuando una persona, por ejemplo, va aumentando,
su insuficiencia respiratoria, personas muchas veces lo que comienzan a requerir es flujo, requieren flujo. No significa, ojo, que las personas en ese momento estén requiriendo aumento de la fracción de oxígeno, sino están requiriendo, en realidad, flujo. Hay una diferencia ahí. Una cosa es cuando yo aumento mi demanda de oxígeno, otra cosa es cuando tengo los alvéolos tapados por algún problema y lo que se está requiriendo es que aumente el ingreso de oxígeno, ¿no? Pero como están los alvéolos tapados, pues no ingresan, y algunos que están libres pueden lograr el ingreso del oxígeno, pero como la persona necesita cubrir ese requerimiento, entonces va a aumentar su patrón ventilatorio, va a aumentar su inspiración, va a ser más profunda la inspiración, va a aumentar la frecuencia, para por ese poquito de espacio alveolar que queda libre, pueda ingresar la cantidad de oxígeno que necesita ese organismo, que obviamente puede ser una persona que está totalmente en reposo, sentada en una silla de ruedas con una neumonía importante. No sé si me dejo entender. Entonces, una cosa es cuando aumenta flujo, la necesidad de flujo de oxígeno, flujo, la persona jala así, ojo, porque está requiriendo meter lo que requiere en esos poquitos alvéolos que tiene, y por eso aumenta el patrón y todo. Y otra cosa es cuando una persona tiene los pulmones totalmente libres, y efectivamente aumenta su demanda de oxígeno porque está haciendo un trabajo, un esfuerzo físico importante. Entonces, esto dicho para ponernos a pensar un poquito en lo que estamos hablando. La respiración, pues, es el proceso de, de lograr intercambio gaseoso efectivo de manera segura y con un costo de energía aceptable, ¿no? Y la ventilación es el movimiento de gas, la primera fase de la respiración. Ventilación siempre es movimiento de gas. Y la respiración, entonces, es eso lo que hemos dicho, pero ahí lo que es importante y donde va a girar en realidad toda la charla es con un costo de energía aceptable. Eso significa que yo tengo que ver cómo respira una persona. Si yo veo que una persona respira feo, respira mal, yo ahí estoy entendiendo que la persona está con un costo de energía que no es aceptable. Entonces una persona puede estar saturando 93%, 94%, pero ¿cómo está respirando, no? O sea, puede estar respirando 95%, pero con un esfuerzo importantísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que ver. Y lo que no puedo dejar de pasar es que una persona siga respirando de esa manera, porque cuando respiran de esa manera se comienzan a cansar. Cuando se comienzan a cansar es cuando comienza a bajar la saturación y es cuando recién yo quiero intervenir. Y quiero intervenir, obviamente, cuando ya tienen fatiga diafragmática, cuando los músculos están muy gastados, cuando esa bomba cardíaca ha trabajado demasiado, ha sufrido mucho esa bomba cardíaca, entonces eso me prolonga las estancias hospitalarias, aumenta la mortalidad y todo eso, ¿no? Entonces, esta charla va por ese lado, por ver cómo respiramos. Bueno, rápidamente esto, ustedes lo saben, lo conocen súper bien. Esto de aquí es, a ver, vamos a ver si... Voy a abrir acá para poder dibujar un poquito. Bueno, sabemos que el sistema respiratorio tiene pues 5 elementos, es un sistema, es un engranaje, si falla uno, falla todo, o sea, la persona puede entrar en insuficiencia respiratoria, y los 5 elementos pues es el sistema nervioso, acá lo encontramos con su centro respiratorio en el bulbo raquídeo existen muchos núcleos en realidad que regulan la respiración. Los núcleos están de manera localizada en la parte ventral, son los núcleos ventrales del bulbo raquídeo, y también los núcleos dorsales
en los grupos de los núcleos dorsales, ahí se encuentran todos estos núcleos. Entonces, este bulbo, el sistema nervioso, puede ser afectado muchas veces de manera farmacológica, ¿no? Puede tener estímulos por quimioreceptores, por estímulos metabólicos, etc. Los estímulos farmacológicos que muchas veces vemos pues, en el bulbo o a nivel del sistema respiratorio pueden ser causados por los opioides. Yo les comento algo chiquito nomás. Yo era residente de segundo año y como residente de segundo año entró una paciente, me acuerdo, en emergencia, en trauma shock, y la paciente con trastorno de conciencia, estaba toda planchada la paciente, en la gasometría arterial, el CO2 volaba, estaba súper alto, y la familia no nos daba información en realidad. La señora vivía sola, habían llevado a sus hijos que habían llegado a la casa y la habían encontrado planchada esa señora, ¿no? Entonces comenzamos a examinar a la señora, y la señora tenía en la espalda un parchezazo enorme, pero enorme, un super parche, y un derivado de remifentanilo, si no me equivoco. Era un derivado que la señora utilizaba para manejo de dolor crónico. Era una señora que tenía un diagnóstico de polimialgias. Y sus hijos, otros hijos que tenía, le mandaban del extranjero estos parches y la señora se los ponía solita. Entonces, esto le había generado una depresión respiratoria importante, ¿no? A la señora le pusimos naloxona, le quitamos el parche, obviamente, y poco a poco comenzó a comenzar a ventilar mejor y a barrer CO2, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo el componente, el elemento del sistema nervioso puede ser alterado farmacológicamente, ¿no? Bueno, tenemos la vía aérea, acá estamos señalando la tráquea, los bronquios, ¿no? Pero la vía aérea, el componente de la vía aérea empieza desde la nariz, y es desde la nariz hasta antes de la tráquea que tenemos como un 40% más o menos en los elementos resistivos, portan al sistema respiratorio, ¿no? En lo que respecta a la vía aérea, a elementos resistivos. Por otro lado están los alvéolos, por otro lado está toda la red vascular, y la bomba, que es súper importante, ¿no? Que la bomba está conformada pues por el diafragma, por las paredes del tórax, y todos los músculos accesorios que van a en algún momento servir para poder eh, realizar la ventilación. Bien, entonces aquí entre los mecanismos de la ira, como ustedes ven por acá, yo he colocado la hipoventilación, que ya la habíamos mencionado hace un ratito. La hipoventilación la habíamos relacionado y estaba relacionado pues al tema del sistema nervioso, pero también pueden estar otras enfermedades neuromusculares, hay un montón, Guillain-Barré a la cabeza, que hacen cuadros ventilatorios, y que los pacientes pues necesitan ventilación mecánica hasta que se le dé manejo etiológico, inmunoglobulino, plasmaféresis, ¿no? Obviamente eso me va a dar un problema de bomba, ¿no? Y pues el paciente no va a poder ventilar de manera adecuada, ¿no? Y así como hemos visto también problemas farmacológicos, los problemas de miastenia gravis son ejemplos, ¿no? Ejemplos de los mecanismos de hipoventilación. Los otros mecanismos están el problema de Chang, por ejemplo, ¿no? El Chang pulmonar, porque también existe un Chang intracardíaco, ¿no? Que cuando hay pues un defecto en la bomba cardíaca, un conducto, un ducto ventricular, ¿no? Puede haber un pasaje de derecha a izquierda y se bypassea pues todo el intercambio en el pulmón, ¿no? Es un Chang intracardíaco. Pero el de lo que estamos hablando son de los Chang intrapulmonares, y pues un sham típico pues es cuando todo el alveolo está ocupado, recontraocupado, no pasa absolutamente nada, pues un edema pulmonar importante, por ejemplo, ¿no? Toda la sangre pasa solita, acá pasa.
cuando hablamos de desequilibrio BQ, en realidad también estamos hablando de en un extremo estamos hablando del Chang, ¿no? Porque nosotros tenemos un desequilibrio BQ, puede tender bien a cero, o tenemos otro desequilibrio BQ que puede tender al infinito, ¿no? Entonces, si es que nosotros hemos hablado ahorita, por ejemplo, del edema, de un edema importantísimo, nosotros, este es un problema de Chang y esto va a tender a cero, o sea, también sería un desequilibrio BQ en realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de los desequilibrios BQ, en realidad nos referimos a no obstrucciones totales, digamos, de la ventilación del alveolo, sino puede ser una neumonía, pero puede haber una obstrucción parcial por aquí, ¿no? Una obstrucción parcial que me disminuye la ventilación. Puede haber de repente un broncoespasmo también importante o un proceso inflamatorio por EPOC que pues, limita el ingreso del gas y la salida del gas. Entonces, todas estas cosas pues van a limitar la ventilación, ¿no? Eso tiende a ser. Y cuando hablamos pues de un problema BQ que tiende al infinito, pues son pacientes bien ventilados acá, pero imagínense que tienen una embolia grasa, por ejemplo, una embolia que tuvo una fractura de fémur, ¿no? Una embolia grasa y se tapó todo por acá. Entonces no hay circulación, eso tiende a cero, ¿no? Bien, los otros son los famosos problemas de la difusión, ¿no? Tenemos el alveolito bacán acá, tenemos el vasito y acá pues se llena de tejido conectivo, colágeno, un montón, ¿no? Entonces no hay intercambio, no puede pasar bien pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales. Eso. Entonces, y por último, problemas de la disminución de oxígeno. Yo la vez pasada estuve ahí donde ustedes están en Huaraz, a 3.000 metros, 1.200, y como no estoy acostumbrado, me puse a correr por allá, me puse a correr, y entonces, mal, ¿no? Me faltó el aire, ¿no? Entonces, definitivamente, era pues que me faltó el aire, pues porque estábamos en altitud, la presión de oxígeno era menor, ¿no? Entonces, disminución del frío y hipoxia, ¿no? Entonces, eso se refiere a eso. Listo. Dicho esto, continuamos rápidamente con el tema de las metas. Con el tema de las metas. A ver, vamos a agrandar. Hasta ahí está bien, se entiende la figura, ¿no? Lo que estamos hablando. Díganme algo, por favor. Bueno, ya, listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de enfocar a los pacientes con insuficiencia respiratoria, nosotros hablamos de manejar metas en ellos. La meta del oxígeno, la meta del CO2 y lo que me interesa mucho, la meta de cómo respira mi paciente. Entonces, la meta de la hipoxemia, pues nosotros sabemos, por definición, menos de 60, insuficiencia respiratoria, sin embargo, en altura cambia la cosa. Arriba de 45, o cuando el pH se altera menor a 7.35, ¿no? Ya uno dice, oh, esto ya está generando una alteración de la ventilación, tipo 2, ¿no? Y el tema aquí es el trabajo respiratorio, ¿no? El trabajo respiratorio. Más aún, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy en altura o estoy en zonas distintas, yo debo fijarme mucho en cómo respira mi paciente. Un poquito más allá del tema de la oxigenación que habíamos. Entonces, miren esto es importante y tienen que saberlo ustedes. Voy a salir de acá para, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo dibujar. Ya, miren. Entonces,
Para yo poder mover todo el gas que tengo que ingresar en el organismo, yo tengo que vencer componente resistivo, perdón, sino que quiero dibujar y no puedo dibujar en pantalla completa. Entonces, vamos a dibujar acá. Yo tengo que vencer los componentes resistivos, ¿no? Habíamos visto que los componentes resistivos, para que yo haga esto, tengo que entonces vencer los componentes resistivos que tráquea, mis bronquiolos, hasta los terminales, ¿no? Antes de llegar a los alveolos. Pero esto empieza en realidad desde la nariz, ¿no? Desde la nariz. Y tengo que vencer también el componente elástico. Ahora, una cosa siempre de cajón así, por no tengan ustedes que los componentes elásticos siempre son los 2/3, más o menos, de la presión que yo tengo que generar. Y de toda la presión que yo tengo que generar en la bomba torácica es 1/3. Estos son, entonces, significa que la vía aérea me da más o menos 1/3 de trabajo y los componentes elásticos son 2/3 de trabajo. Esto puede ser 65% y esto puede ser un 35%. Pero cambia la figura. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene un broncoespasmo importante, un paciente que tiene EPOC, por ejemplo, EPOC importante, ese paciente aquí puede invertir. Este paciente aquí en su componente resistivo, esto puede significar para ellos las 2/3 partes del trabajo, y los componentes elásticos puede significar 1/3. No significa que tengan un componente elástico más suavecito, no, significa que está el trabajo aumentado. De hecho, ellos ya hacen adaptaciones lógicas, un paciente con EPOC, de todas maneras va a tener su trabajo más aumentado. Y ya hace algunas compensaciones con la frecuencia respiratoria para que ese trabajo global no se dispare mucho, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Más adelante se va a entender esto que estoy diciendo ahora, para entender un poco cuando tenemos patrones restrictivos, que son a predominio del componente elástico aumentado, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? O pacientes con componente resistivo, con pacientes con EPOC. Lo vamos a conversar en unas láminas más adelante. Pero de acá lo que quiero que se lleve así en concepto es, yo tengo un paciente agudo, por ejemplo, asma, su componente resistivo va a aumentar y se puede invertir, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene neumonía, por ejemplo, esto está tapado, o tiene, por ejemplo, un derrame pleural, ese paciente, su componente elástico va a aumentar. Y eso me va a aumentar el trabajo respiratorio. Por eso es que van a ver que los pacientes comienzan a respirar de esta forma con mayor esfuerzo. Bien. ¿Por qué respiramos? Porque queremos meter volúmenes, porque queremos meter volúmenes al cuerpo para hacer el intercambio gaseoso. ¿Y cuáles son los volúmenes? Pues los volúmenes son 4 y las capacidades son 4, y las capacidades siempre son 1, 2 o más volúmenes, ¿no? La suma de 2 o más volúmenes. Este gráfico lo ponemos aquí porque lo vamos a utilizar más adelante para entender cómo es que los volúmenes, cuando el paciente respira mal, me va a generar daño. Y ahí va la cosa. No solamente va la cosa que yo genero mucho gasto de energía, no. El tema pasa porque si yo dejo a mi paciente ventilando feo todo el tiempo, ese paciente se va a deteriorar, tiene riesgo de deteriorarse, porque lo que va a comenzar a hacer es daño pulmonar autoinfligido por muchas presiones, mucho volumen. Y eso lo voy a ver más adelante, pero de acá grábense esto. Nosotros ahorita estamos tranquilazos, ustedes están viendo la charla y están haciendo tidales, volumen tidal, ingresan ahí, ni cuenta se dan, hacen 500 más o menos, 400, 500 hacen, ¿no? Volumen tidal, volumen corriente, la misma cosa es. Y es lo que representa esto, ¿no? Aquí ven ustedes su volumen corriente. Y ahí ustedes tienen todo el alvéolo hinchadito. Pero cuando sale el volumen corriente, queda esto, que no se deshincha, ¿no? Y eso lo que representa, y lo que queda dentro de ustedes, es su capacidad respiratoria, su capacidad residual funcional, ¿no? Es
el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Si bien este volumen de reserva expiratorio yo lo puedo botar con una expiración, lo que acabo de hacer, estoy con un poquito de tos, pero lo boto así, lo que me va a quedar siempre, mi volumen residual, correcto. Entonces, esto es lo que no puedo botar. Pero esta capacidad de reserva funcional ustedes ahí siempre la tienen, ¿no? Y es lo que mantiene abiertos los alvéolos. Ténganlo en cuenta, capacidades residuales funcionales disminuidas, claro que sí. Hay pacientes que, por ejemplo, son obesos, hay personas que son obesas, aumento de peso, todos aquellos que tienen peso aumentado, siempre van a tener su capacidad residual ya de por sí un poquito disminuida, ¿no? Y hay pacientes que ya tienen sus capacidades con reservas funcionales disminuidas, pacientes con hemopatía. Bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver aquí una, un dibujito de acá. Miren acá la mecánica del sistema respiratorio. ¿Cómo es que esto, la verdad que la mayoría de veces esto es una parte que parece medio aburrida, ¿no? Medio aburridona el tema pero es importante. Ustedes entienden esto, manejan esto, van a poder tener una visión distinta cuando enfocan a su. Nosotros estamos en reposo, de esta forma el diafragma no está contraído, ¿no? Cuando el diafragma se contrae, aumentan los 3 diámetros, en la caja torácica el pulmón se vuelve más grande, ¿no? Pero ¿cómo hago yo que eso suceda? Yo tengo que vencer una presión en la boca, y la presión en la boca es la presión atmosférica. Entonces, yo lo que genero es que mi diafragma se contraiga, lo que va a hacer pues es el aumento del volumen pleural. El espacio pleural aumenta, entonces la presión en el espacio pleural baja. Una presión negativa en el espacio pleural. Y esa presión negativa en el espacio pleural hace que la presión alveolar también baje, ¿no? O sea, yo lo que tengo que generar es una gradiente de presión. Tengo que generar que acá haya menos presión y acá, pues, en la atmósfera, la presión sea mayor. Que la presión sea mayor en la atmósfera y acá sea menor, entonces para que el aire pueda entrar. Esto, lo que hago es eso, lo único que hago es eso. Entonces, imaginémonos que mi presión en el alveolo es -5. ¿No? En reposo la presión aquí es -5. Esto de -5 es un artilugio humano. Esto no existe en realidad. No existe presión negativa ni positiva. Existe solamente en la naturaleza áreas de mayor presión y áreas de menor presión. Para entenderlo y yo generar todos estos cuadritos y todo esto para que tenga una lógica, yo digo al área de menor presión le llamo negativa y al área de mayor presión le llamo positiva, y tomando arbitrariamente un punto para llamarlo 0, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad son menor presión, mayor presión, punto, nada más. Entonces, supongamos, que así está, que la presión en reposo es -5, yo para generar un volumen en reposo tranquilazo voy a generar -7, voy a buscar -7. Ya estoy haciendo -7.5, o sea, estoy haciendo más baja la presión todavía, más baja. Cuando inspiro, genero más espacio y adentro baja la presión. Y de esa manera voy a generar que el volumen comience a ingresar, porque he generado un gradiente de presión. Vemos cómo el volumen comienza a ingresar. ¿Por qué? Porque la presión también en el alveolo ha comenzado a bajar. Y ha bajado porque ha bajado la presión en la pleura, ¿no? Entonces, bien, entra el volumen y después que ya entró todo lo que tenía que entrar, los 500 entidades que ustedes tenían, ya sale todo. Y acá todo regresa a su presión de reposo. Lo que deben de saber de esta laminita, adicionalmente, es que esta presión que yo genero, en la pleura, cuando yo contraigo mi diafragma, es una presión transpulmonar. La famosa presión transpulmonar. Y esta famosa presión transpulmonar es igual a la presión en el alveolo menos la presión en la pleura. La presión en el alveolo. Entonces, si por ejemplo esta persona estaba tranquilaza con una presión alveolar, pues no sé, pongámosles que la presión alveolar era -5, perdón, que la presión alveolar era 0,
y hace una presión pleural de -7. Entonces sería -7. Entonces la presión transpulmonar que está generando son 7. ¿Entienden? Esa es la presión transpulmonar que está. Y con 7 de presión transpulmonar está ingresando un volumen de 500. Pongan que la persona, por ejemplo, está respirando ahora de esta manera. Ya no respira tranquila, ¿no? Respira mucho más. Entonces, la persona ya no me hace -7, sino la persona me hace -10. O sea, hace que su presión sea más negativa. Me hace -10. Baja más, ingresa más volumen. Con eso ya ingresará un poco de volumen más por arriba, porque será 750 de repente, ¿no? Estoy lanzando un número. Pero lo que quiero decir es que mientras más negativa, más volumen va a entrar. Mientras más el paciente esté respirando feo, más volumen va a meter. Entonces, ¿por qué? Porque su presión transpulmonar acaba a ser, ya no es de 7, mira la presión transpulmonar, sino la presión transpulmonar se volvió de 10, menos 10. ¿No? Y así, mientras más presiones transpulmonares yo tenga entonces en un sistema, yo voy a golpear con más presión ese sistema. No me conviene. No me conviene cuando tengo un pulmón que está inflamado, que está con enfermedad. Bien, hasta ahí espero que les esté gustando la tabla, que vayan entendiendo un poco y ahí me preguntan si quieren. Este gráfico, este gráfico es lo máximo porque da mucha información. Y la información es la siguiente. Nosotros hemos visto y hemos dicho que para que yo meta un volumen, yo tengo que contraer mi diafragma, ¿correcto? Mi diafragma. Pero cuando yo respiro de manera normal, en realidad yo no estoy haciendo mucho gasto de energía. Yo estoy haciendo un gasto de energía bajísimo, pero bajísimo, bajísimo. De gasto cardíaco 3% y eso, 5%, 2% de repente. O sea, estoy haciendo bajo consumo de energía, 2%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que en realidad estoy haciendo un bajo gasto de energía? Porque, ¿saben qué pasa? Que si ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos el tórax, sacamos el pulmón del tórax y al pulmón lo ponemos aparte. El pulmón va a ser esta línea punteada azul y el tórax va a ser esta línea punteada, bueno, las rayitas rojas. Cuando ustedes dejan al pulmón la caja torácica libre, la caja torácica tiende a la expansión, tiende a abrirse. Y las líneas punteadas, que es el pulmón, tienden a contraerse, tienden a cerrarse, tienden a la retracción, esa es la palabra. Tiende el pulmón entonces a la retracción y la caja torácica a la expansión. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes, por ejemplo, aquí tienen 4 pulmoncitos. Este pulmoncito está en volumen residual, este pulmoncito está en volumen, en capacidad residual funcional, hasta ahí está. Después de la capacidad residual funcional, ustedes lo que tienen es su volumen tidal, ¿correcto? Volumen tidal, su volumen corriente que está respirando ahí. Pero pueden meterle un poquito más de volumen corriente, pueden meter un poquito más, sin llegar a la capacidad total, ¿no? La capacidad total ya es cuando están acá arriba, ¿no? ¿Qué cosa les quiero decir? Les quiero decir de que cuando ustedes de capacidad residual funcional, de lo que están ahí tranquilazos, respiran, la contracción diafragmática solamente gatilla el ingreso de volumen, pero después todo lo hace la caja torácica, que tiende a la expansión. Vean la flecha acá. Esta caja torácica tiende a abrirse, solita se manda. Y el pulmón es el que más o menos la regula, porque tiende para adentro. Entonces, con la contracción diafragmática yo tiendo a que la caja torácica le dé la ayuda, le dé el ayudín, le dé la ayuda a ese diafragma y así ese diafragma no gasta mucha energía, no gasta energía. Entonces, yo puedo llegar más o menos hasta el 75% aquí, hasta el 75% de mi capacidad pulmonar sin mucho gasto de energía.
porque la caja torácica me sirvió, me ayudó un montón. Y acá ya la caja torácica sí llega a cero. Aquí ya no te jala más la caja torácica. Entonces, cuando yo quiero meter más volumen al pulmón, ya pasé mi 75% de capacidad del pulmonar total, entonces yo ahí sí voy a hacer uso de puro diafragma, ya más diafragma, o sea, el diafragma ahí sí le mete punche para que yo le meta el tope, ¿me entienden? Y eso, y eso genera mucho gasto energético, comienza a generar ya mucho gasto energético, comienza a generar también muchos volúmenes que comienzan a ser deleterios cuando existe un pulmón previamente con daño, previamente inflamado, con neumonía y todo el asunto. Ya cuando el pulmón está en la capacidad total, pues ahí baja con todo, ¿no? Porque el pulmón ya pues está estirado al máximo, tiende a jalar, ¿no? Entonces todo regresa hasta su punto de reposo, que es la capacidad residual funcional. Espero hasta ahí se entiende un poquito. Este gráfico lo que busca transmitir es que la caja torácica le da una ayuda al diafragma, hasta cierto punto. De ahí, el diafragma ya tiene que empezar a luchar. Y ahí es cuando el diafragma comienza a fatigarse, cuando las fibras diafragmáticas comienzan a romperse, comienzan a malograrse. Y ahí es cuando sucede la fatiga respiratoria. Cuando yo veo que un paciente está respirando feo, yo veo que ese paciente ya está haciendo mucho uso de su diafragma, por lo tanto ese diafragma se va a malograr. Esas fibras miomusculares se van a malograr. El paciente va a necesitar mayor estancia hospitalaria para su recuperación y para todo. Entonces, mis intervenciones en mi terapia, con el soporte que yo le voy a dar de oxígeno, tiene que ser ahí, tiene que ser en el momento preciso, para cortar estancias hospitalarias, para cortar morbilidad, para cortar mortalidad y para cortar todo. Eso es ya llevado esta visión al escenario clínico, ¿no? Eso quería comentarles sobre esta laminita, me parece muy chévere. Bien, dicho eso, y esto es un concepto de la física, trabajo, trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Ya? Para que, ¿esto por qué? Porque yo estoy generando un trabajo ventilatorio, ¿no? Pero fuerza es igual a presión por área, y acá estaba la D de distancia. Ahora, si yo junto área y distancia, esto es volumen. Entonces, en un pulmón, trabajo es igual a presión por volumen. Ya está, presión por volumen. Significa que mientras yo más volumen le meto al pulmón, más presión, más trabajo estoy generando. Listo. A ver, vamos a volver a la pantalla grande. Miren acá. Miren acá. Estado de reposo. Ese hombrecito está entonces empujando ahí está empujando su diafragma. Lo que busca transmitir el dibujo es eso, ¿ya? Que está empujando su diafragma. Pero al empujar el diafragma, lo que está generando en realidad es pues que la presión pleural sea más negativa, ¿no? Y que el alveolo sea más negativo y puede ingresar el volumen. Entonces, aquí el paciente eh, ya generó una inspiración, ya el paciente contrajo todo el diafragma, todo lo que tenía que contraer, y generó finalmente un volumen, como ustedes ven acá, un volumen. Y obviamente ha generado una presión. Ha generado que la presión se negativice, ¿no? Dentro, que se negativice dentro. Pero ustedes vieron que la presión transpulmonar era la presión alveolar menos la presión pleural, y al final ese menos con menos hacía que pues la presión transpulmonar se volviera de repente acá pues 7, ¿no? Pueda ingresar el volumen. Entonces, acá repetimos lo mismo, lo que habíamos dicho. ¿Y por qué lo repetimos esto? Porque trabajo que es igual a presión por volumen, también es variación de energía cinética. Entonces,
Toda vez que nosotros estamos generando trabajo en el pulmón, estamos generando variación de energía. Y toda vez que ese trabajo es descontrolado, también generamos energía cinética descontrolada en el sistema respiratorio. Y la energía cinética descontrolada en el sistema respiratorio me genera daño por energía, ergotrauma. Daño por trabajo, daño por energía, ergotrauma. Ahí tenemos que llegar. Lo vemos ventilando mal. Y eso me genera injuria pulmonar, a la larga me puede generar un ARS, ¿no? Un síndrome del respiratorio del adulto. Bien. Entonces, miren ustedes acá. Para yo, por ejemplo, generar el ingreso de un volumen al organismo, al pulmón, yo paso, miren, de A, E, C, F, A. Ahí ha entrado y ha salido. La inspiración ha sido acá. De nuevo, A, E, C, B, A. Esa es la inspiración. Y esto representa, este elipse representa el trabajo resistivo, vía respiratoria solamente. A, B, C, F, A es vía, es la expiración. Pero expiración y es el trabajo en la vía respiratoria. Si yo quiero ver el trabajo total con, con, con el componente elástico, es el pulmón. Mi hermano me habrá engañado. Entonces es acá. Miren ustedes, A, perdón. Ya, es A, E, C, D, 0, A. A, E, C, D, 0, A. Eso es todo el trabajo en inspiración para que yo ingrese. Acá está lo resistivo y acá de este lado está lo elástico. Ese es el trabajo que yo estoy generando, ¿ya? Bien, perfecto. Cuando tengo entonces un pulmón restrictivo, ¿qué significa? Cuando yo, por ejemplo, tengo una fibrosis pulmonar o tengo una neumonía importante o tengo ya una injuria pulmonar, entonces voy a tener que generar mayor presión para yo generar un volumen. Ojo, genero mayor presión para generar el volumen. Entonces, esa mayor generación de presión para yo ingresar el volumen, lo que representa es que al final yo voy a hacer mayor trabajo. Ustedes se dan cuenta en el área nomás. Miren esta área. 0 A, empieza de acá, porque acá arrancamos la inspiración. A, E, C, D, 0 A. Y miren esta área de acá. A, de nuevo. A, E, C, D, 0 A. Esta área definitivamente es mayor, ¿se dan cuenta? Ven que es mayor. Pero es mayor a expensas del componente elástico, ¿no? Fíjense ustedes, el componente elástico aquí es A, C, D, 0, A. Aquel componente elástico era A, C, D, 0, A. Igual, acá es A, C, D, 0, A. O sea, el componente elástico es el que ha aumentado. O sea, ese 65% ya no es 65%, sino es mucho más, ¿no? Perfecto. Entonces, y dense cuenta que prácticamente el tema resistivo se mantiene casi igual, o sea, es un pulmón restrictivo, el tema es elástico, componentes elásticos de parénquima, lo que habíamos mencionado hace un rato. Y cuando tenemos un componente obstructivo, asma, por ejemplo, el trabajo es netamente el componente resistivo. Acá yo tenía, por ejemplo, el trabajo en inspiración A, E, C, B, A. Aquí mi trabajo en inspiración, asma, A, E, C, B, A. Y para poder sacar el aire, o sea, ahí el trabajo, todo el trabajo se vuelve resistivo. Miren, sale incluso el diagrama. A, B, C, D, F, 0, A. Es todo esto, es enorme, ¿no? Bien, entonces, en un lado hemos visto el patrón restrictivo que me genera trabajo a expensas del componente elástico y acá vemos a expensas del componente resistivo. Bien, y este grafiquito nos da una visión general del tema. Vamos a interpretarlo bien. Miren, el trabajo en el sistema respiratorio y por este lado la frecuencia respiratoria. Cuando yo tengo
un paciente, este es el trabajo total, vemos arriba, pero el trabajo total lo vamos a dividir en un trabajo elástico y en el trabajo resistivo. Vemos que normalmente el trabajo elástico es el mayor, 65%, el resistivo generalmente es mayor, perdón, es menor, es un tercio, 35%. Pero vemos que cuando los pacientes, por ejemplo, aumentan su trabajo total, a predominio del componente resistivo, vamos a ver que estos pacientes van a disminuir su frecuencia, respiratoria. Y eso lo hacen con el objetivo de disminuir también su trabajo total. Cuando los pacientes aumentan el trabajo total a expensas de el trabajo elástico, los pacientes van a aumentar su frecuencia respiratoria. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta? Fíjense un pacientito que tiene fibrosis pulmonar. El pacientito con fibrosis pulmonar, ¿cómo respira? Tiene frecuencias de 30 incluso. Respiran así. Ya su patrón ventilatorio es así, de esos pacientitos. Y hacen volúmenes chiquitos. ¿Por qué? Porque esos pacientes están buscando, fisiológicamente ya compensatoriamente, de disminuir su trabajo total. Y los otros pacientes, como le digo, obstructivos, con respiraciones prolongadas, porque están buscando disminuir su trabajo total. Entonces, incluso cuando yo estoy ventilando a un paciente, mi seteo de máquina en un paciente con un cuadro obstructivo, un asma, por ejemplo, yo tengo que setear a ese paciente con una frecuencia respiratoria baja, 10, 8 incluso, y con una expiración bastante prolongada para que bote. A diferencia de un paciente restrictivo que tengo que setearlo con mayor frecuencia. Bueno, esta lámina de acá, miren, hay un autor, Mascheroni, eso es en 1988, y con este trabajo él demuestra en realidad que la ventilación forzada, desmesurada, me generaba daño en el paciente, mayor daño en el paciente. ¿Qué hizo él? Él agarró 31 ovejas. A 16 ovejas les instilaron salicilato de sodio en la cisterna magna, y con eso pues generaron que el paciente tenga mayor drive, el paciente tenga mayor ventilación, las ovejas tengan mayor ventilación. Entonces, a las ovejas con mayor ventilación las intubaron a todas, las intubaron a toditas, y a unas la dejaron en tubo en T. Las ovejas, ojo, no tenían ningún daño pulmonar previo, no tenían neumonía, no tenían nada, las ovejas, sanitas. A 16 ovejas la dejaron con tubo en T, su tubo orotraqueal y a fío de ambiente. Y a las otras ovejas le colocaron el tubo orotraqueal, la metieron a máquina de ventilación mecánica, la sedaron, la relajaron y controlaron el patrón ventilatorio de las ovejas. Lo controlaron porque le dieron en la máquina, en el ventilador mecánico, le dieron volúmenes chicos, le dieron mayor frecuencia. Las ovejitas estaban ventilando menor volumen y estaba la ventilación controlada. Entonces, ¿qué vieron? Vieron que las ovejas, que pues estaban con tubo orotraqueal y a fío de ambiente, y que ventilaban, hiperventilaban todo el tiempo, hicieron que su presión de oxígeno en el tiempo, en las horas, fuera bajando, ¿no? Fuera bajando de esta manera. Entonces, determinaron que a partir de las 3 horas y media hasta las 13 horas, 14 horas, las ovejas bajaban de manera considerable su presión de oxígeno. Es decir, el pulmón se lesionaba, el pulmón se dañaba cuando yo dejaba que las ovejas ventilen de esa forma. De ahí comienza el tema del daño pulmonar autoinfligido, el 88. Comienza a revisarse eso entonces, ¿no? Y vemos pues que una persona cuando ventila sin esfuerzo, está ventilando tranquilita, ventila de -5, -7 acá su presión pleural, mete su volumen tidal, está feliz la persona, está happy, no pasa nada. Y acá vamos a introducir el concepto de un pulmón homogéneo, pulmón heterogéneo, que ha tenido algunas controversias, pero lo que quiero decir acá es un pulmón homogéneo, es un pulmón sano,
Y acá lo que quiero decir, un pulmón heterogéneo es un pulmón que está enfermo, que está con una neumonía, que tiene algo dentro, que hace que no sea homogéneo, eh, todo el pulmón, ¿no? Entonces, vemos que esa persona, por ejemplo, genera de -5, genera a mucho mayor presión negativa, una presión negativa importante, va a meter mayor volumen, lo que habíamos dicho hace un rato, porque con una frecuencia respiratoria aumentada hace que sus ventilaciones sean más profundas. Esa presión intratorácica negativa profunda genera un mayor volumen corriente, pero ojo, está generando entonces volumen por presión, mayor trabajo. Si genera mayor trabajo, mayor variación de energía. Mayor variación de energía que no se puede controlar de manera adecuada en un tejido que ya está previamente dañado, que ya está previamente lesionado. Y por lo tanto, me genera mayor daño, me genera una lesión pulmonar secundaria, es decir, una injuria pulmonar. Y eso es lo que yo debo impedir, controlar cuando enfoco a un paciente con insuficiencia respiratoria. Eso era lo que yo les quería comentar hace un ratito. Hemos visto esa laminita hace un rato donde teníamos unos volúmenes que estaban acá chiquitos, que eran sus volúmenes corrientes, que estaban que eran los volúmenes tidales, que normalmente estamos haciendo nosotros. Pero cuando esos volúmenes corrientes, volúmenes tidales, pues aumentan como están aumentando acá, fíjense ustedes, entonces este paciente va a comenzar a tener una relación volumen corriente con su volumen, con su capacidad residual funcional mucho mayor. Es decir, la variación de ese alveolo va a ser mucho mayor, porque el alveolo va a crecer, se va a inflar un montón y después de nuevo se va a achicar. Va a crecer un montón y se va a achicar. Eso es lo que se llama como ateletrauma, ¿no? Es el famoso ateletrauma, que sucede en una persona en ventilación espontánea, que es lo que se llama deformación pulmonar, ¿no? O strain pulmonar, que sucede en una persona con ventilación espontánea. Y esa presión que ingresa, que se genera en el pulmón cuando ingresa esta gran cantidad de volumen, porque se genera una gran presión previamente, esa presión en las paredes me va a generar mucho estrés en las paredes. Es decir, mucha presión transpulmonar, lo que habíamos hablado hace un rato, mucha presión transpulmonar que me va a generar mucho estrés en el pulmón y me va a generar rotura del tejido pulmonar, elongación de este injuria pulmonar y daño pulmonar secundario, lo que estábamos diciendo. Bien, lo que hemos hablado ahorita, vamos a colocarlo en el concepto del estrés y el strain pulmonar. Eso es lo que no debo generar. Cuando yo veo que un paciente respira feo, yo tengo que tener esta cosa en la cabeza, ¿no? Este paciente me está generando mucho estrés pulmonar, me está generando mucha deformación. Strain igual a deformación pulmonar. Entonces, imagínense ustedes que tienen un pulmoncito que está chévere, miren ustedes, bacán ese pulmón, y acá tienen un pulmón injuriado, un pulmón con daño, ¿no? Entonces, imagínense ese pulmón, ustedes están respirando ahorita sus 500 mililitros, así que ese pulmón me va a respirar, ese pulmón va a estar súper bien, va a distribuir bien ese volumen, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, duplican ese volumen, respiran de esta forma, y encima de yapa, ese pulmón está injuriado, miren esa mala distribución que va a tener ese volumen en ese pulmón que está injuriado, porque ese pulmón que está injuriado tiene pocas áreas ventilables, y hay áreas que ya no son ventilables porque miren cómo están enfermas. Entonces, este volumen aumentado me va a generar, pues, mucho strain, mucha deformación, mucho teletrauma, mucha deformación, y las presiones aumentadas para yo ingresar esta tamaña, cantidad de volumen, me va a generar mucha presión, me va a generar mucho estrés en el pulmón, ¿no? Entonces ahí veo que mis presiones transpulmonares, presión alveolar, presión pleural, para que ingrese ese montón de volumen, me va a generar rotura de las estructuras celulares en los alveolos. Y por lo tanto, y por otro lado, al ingresar esos grandes volúmenes, voy a tener mucho strain dinámico.
el estrés, o sea, mucha deformación. La deformación en realidad es, como yo la valoro, volumen corriente sobre mi capacidad residual funcional. Y mi volumen corriente sobre mi capacidad residual funcional, ustedes ven acá, con esto de acá, van a ver pues que me va a generar mucha variación, ¿no? Imagínense que su capacidad residual funcional de ustedes o su SBC sea acá chiquito nomás. Entonces, si es acá chiquito nomás, al inflarse el pulmoncito y luego relajarse, no va a generar mucha deformación, no va a ser ahí nomás, ¿no? Va a ser ahí nomás. Mientras su capacidad corriente, mientras su volumen corriente es lo más normal, así que su deformación va a ser, no va a ser deleteria para nada, ¿no? Tranquilazo. Pero si comienza a hacer esto, el alveolo, ya pues, ahí es el tema, ¿no? Y eso comienza a suceder cuando acá el volumen corriente aumenta de manera descontrolada, ¿no? Y ojo que para que suceda esto, el diafragma ya no es el diafragma es el que tiene que trabajar solito, ¿no? Porque la pared torácica que habíamos dicho hace un rato ya no le ayuda, ya la fuerza de expansión del tórax ya no le ayuda, entonces me genera mayor gasto, la bomba cardíaca sufre más, el paciente se puede infartar incluso, ¿no? Puede tener IMA tipo 2, eso, ¿no? En el contexto de un paciente hipóxico todavía, ¿no? Entonces, eso mismo que hemos hablado de esta formulita, esto es volúmenes, es tridimensional. Ahora expliquémoslo de manera solamente bidimensional. Quitémosle el componente de la dimensión de profundidad y quedémonos solamente con áreas en un plano y veamos el tema aquí, ¿no? Y ahí hablemos del microestrés, ¿no? Es lo mismo, pero vamos a ver, explicarlo de esta manera. Imagínense que su perímetro inspiratorio de ustedes se eleva a esta cantidad, ¿no? Y acá el perímetro expiratorio se queda en esta cantidad, ¿no? Entonces, la variación del perímetro expiratorio, esta variación de perímetros va a ser más grande mientras más perímetro expiratorio tenga, ¿no? Correcto, tenga. Entonces, el microestrés es eso, ¿no? Mientras más variación de perímetros sobre el perímetro expiratorio, yo tengo mayor deformación. Entonces, me conviene tener menos variación de perímetro. Bien, 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 bien. Vamos. Listo. Bien, dicho esto, entonces en 1988 vieron eso que sucedía con las ovejitas, llegó hasta el 2016-2017 y se creó el concepto del PSILI, del daño pulmonar autoinfligido, que lo hemos visto en la pandemia un montón. Lo hemos visto, pero un montón en la pandemia. Y esto genera, en realidad, que el paciente, cuando está con hambre de oxígeno, genera lesión pulmonar secundaria a la inicial que ya tiene. La inicial puede ser la neumonía y la secundaria pues puede ser el ARDS finalmente, ¿no? El síndrome de arteria respiratoria. Entonces, esto me puede generar la muerte. Entonces, el tema pasa porque las presiones negativas se hacen muy importantes y eso me va a generar altos volúmenes, altas presiones transpulmonares, ya saben ustedes, altas presiones transpulmonares, mucho estrés, mucha variación en un paciente que está ventilando espontáneamente, mucha deformación, y me genera edema pulmonar. Las presiones negativas aumentan la presión transcapilar, la fuga de esta, porque es como que succionan los vasos sanguíneos, aumenta entonces el edema pulmonar, eso deteriora el intercambio gaseoso, genera mayor frecuencia, es un círculo vicioso, y genera mayor daño pulmonar, ¿no? Con el tema del PSILI genera un daño pulmonar secundario. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en todo esto? Nuestro objetivo en nuestra terapia cuando enfocamos al paciente es controlar el daño pulmonar. Es el control del daño, no hay otra cosa ahí. Ahora, una cosa importante, no solamente generamos esto, sino generamos lesión en el diafragma. El diafragma se lesiona, se fatiga, se cansa, y después para que ese diafragma vuelva al diafragma que fue, va a pasar un tiempazo. Y mientras pasa ese tiempazo, el paciente va a quedar más tiempo en el hospital. Entonces va a tener más riesgo de hacer neumonía intrahospitalaria, o neumonía en el lugar del servicio de salud que esté. Y eso me genera más mortalidad. No me conviene. Lo otro es que está demostrado que mientras yo elongo más mis alveolos, yo libero más interleuquinas, o sea, genero más inflamación. Y si ya tengo un CIRS por sepsis, voy a tener más CIRS. Entonces voy a tener mayor
tengo más chance de tener disfunción multiorgánica. O sea, no me conviene, mejor dicho. Dicho esto, viene el tema del soporte de oxígeno y lo que yo tengo que escoger con mis pacientes, ¿no? Y lo que yo tengo que escoger con mis pacientes debe enfocarse no solamente en el tema de controlar la gasometría, tener una buena presión de oxígeno, un buen CO2, que tenga mi PAFI adecuado, ¿no? Sino que tiene que centrarse en el control del daño pulmonar. Eso es que mi paciente respire lo más fisiológico posible, ¿no? Entonces, tiene 4 escaños, el soporte oxigenatorio, y el soporte oxigenatorio pues va desde el bajo flujo al alto flujo, a la ventilación no invasiva, la invasiva y va hasta el ECMO. No hacemos ECMO. En el país no se hace mucho, se comenzaba a hacer poquito, en algunos lados. En el Perú, digamos que el ECMO está en pañales. Está en pañales, en nacimiento todavía en algunos lugares. Como les digo, se hace poquito, ¿no? Ojo, ECMO para manejo de insuficiencia respiratoria, en el Perú no se hace. Bien, esto de acá es un score que se usó mucho en la pandemia, es el score BU, el score de trabajo respiratorio. Tiene 4 parámetros, son 7 puntos máximos en los parámetros que considera son 7 puntos, si tendría el paciente todos, y son, 1, el aleteo nasal, que me da 1 punto, el uso del esternocleidomastoideo en inspiración, que me da 1 punto, la frecuencia respiratoria, que me puede dar hasta 4 puntos, el uso de los músculos abdominales, que me puede dar 1 punto. Acá vamos a conversar unas cositas que son importantes como de manejo. Cuando nosotros vemos la frecuencia respiratoria aumentada, sabemos que ese paciente está generando trabajo aumentado y está generando energía cinética, variaciones de energía cinética en ese paciente aumentada, y eso me genera más daño. Pero ese paciente, cuando comienza a hacer uso de musculaturas accesorias y sobre todo cuando comienza el paciente a hacer en expiración aumento del tono muscular en el abdomen, ustedes palpen en la barriga y sientan cuando un paciente ventila, aumenta en expiración su tono abdominal, eso significa que ese paciente ya está con el diafragma fatigado, ya se está fatigando el diafragma. Y ese es un dato así típico, que ese paciente ya es muy probable que requiera manejo, soporte invasivo. En tanto el diafragma ya tiene que descansar, y en tanto el paciente ya no se va a favorecer de otra terapia, ¿no? Sin embargo, las cosas no son absolutas. Ojo, hay pacientes que pueden tener desbalances y con terapias, por ejemplo, de alto flujo o no invasiva, pueden mejorar, pueden salir, incluso no se controla con la terapia inicial que yo le coloco al paciente, el alto flujo, el no invasivo no se controla, pero los pacientes al final salen. Pero también la cosa va ahí, ¿no? ¿Cómo es que el paciente sale? Porque un paciente puede salir con menos capacidad respiratoria funcional, un paciente puede salir con un pulmón más dañado, más chancadito. ¿Cómo va a ser su calidad de vida después del paciente? Va a necesitar más tiempo de fisioterapia. Entonces, hay otros detalles ahí, hay otros aspectos ahí, ¿no? Que no vemos cómo va a quedar después. Entonces, lo que debe de quedar como concepto general es que toda vez que yo veo una respiración abdominal, debo saber que ese paciente va a requerir, lo que ya requiere es otra cosa mayor. Ventilación invasiva. Entonces, esto básicamente se los coloco acá porque me parece importante valorar el patrón ventilatorio para yo decidir qué terapia le voy a dar a mi paciente. Hay otros parámetros, por ejemplo, el score CARS, el score de Cabrini, que se utilizó también mucho en pandemia, pero que tendía a ser mucho más subjetivo, ¿no?
Este es más numérico. Había el score NU, también el NEWT, un score más fisiológico y que considera otros parámetros, que también hay que tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, nosotros lo que tenemos que buscar es no la saturación, sino que se controle el trabajo respiratorio. Entonces, si es que nosotros con el paciente tenemos una insuficiencia respiratoria, una cánula binasal, y con eso el paciente se mantiene con este score, por ejemplo, por debajo de 2, bacán, está yendo bien. Si el paciente está arriba de 2, de 3 puntos para arriba, ese paciente no necesita ya cánula bajo flujo, una cánula binasal, una más que reservorio también bajo flujo, sino necesita CAF, cánula de alto flujo, necesita flujo el paciente. Flujo. O no invasiva. Si el paciente tiene más de 4 puntos en este score, o si el paciente está en abdominal, ya está. Este paciente necesita soporte invasivo del cuarto escaño, necesita intubación orotraqueal, necesita ese paciente máquina de ventilación mecánica. Pero como les digo, y les vuelvo a repetir, no es una receta de cocina. Esto no es una receta de cocina. Es en realidad una guía que nos sirve para ayudar al paciente en el contexto individual de cada paciente. Eso es un protocolo que nosotros hicimos en el tiempo de la pandemia y que lo usábamos en el hospital. Y era para usar, para decidir el alto flujo, porque lo que nosotros buscábamos hacer y el concepto que nosotros buscábamos con los pacientes era que los pacientes no ingresen a ventilación mecánica, que no ingresen a ventilación invasiva. Controle el daño previamente, que el daño se controle cuando el paciente estaba iniciando la insuficiencia respiratoria y estaba de manera precoz. Entonces, ese es el espíritu de este protocolo. Valoraba la presión, el PAFI, valoraba el trabajo ventilatorio y con el PAFI y el trabajo ventilatorio ya yo tomaba decisiones. Y en el trabajo ventilatorio que yo tenía era frecuencia respiratoria, predominio en frecuencia respiratoria, y el PAFI no estaba tan comprometido, es decir, el PAFI estaba pues por arriba de 150, yo en ese paciente le ponía una cánula de alto flujo. Pero si el paciente ya tenía compromiso abdominal, o sea, patrón ventilatorio en el que yo veía un desbalance abdominal, un esfuerzo abdominal, con que yo veía que lo más susceptible, palpando el abdomen, aumentaba el tono muscular en expiración, yo sabía que ese paciente, de repente la cánula no la iba a soportar, le podía colocar la cánula mientras tanto, hasta esperar, ver en 2 horas, 4 horas su evolución, y si se controlaba esa respiración abdominal, pues ya, bacán, de repente yo aguantaba todavía al paciente y no lo metía a máquina, sino lo tenía que meter a máquina necesariamente. Y eso lo controlamos con el famoso IRROX. Bueno, esto ahora con el doctor Augusto Cruz, más tarde ustedes van a conversar un poquito más sobre esto, sobre el escalamiento de oxígeno. Pero ese es el concepto que más o menos tienen que llevarse, ¿ya? Las conclusiones entonces son estas. El monitoreo del patrón, a ver, el monitoreo del patrón respiratorio debe ser prioritario en todo paciente con insuficiencia respiratoria más allá de la pulsioximetría. ¿Sí? 2. Se debe buscar el control respiratorio cuando se instale un soporte de oxígeno, observando que este sea el más fisiológico posible, el patrón ventilatorio del paciente sea el más fisiológico posible. Es decir, que no esté usando músculos accesorios, que no esté respirando abdominalmente. Un paciente con soporte ventilatorio, que sea bajo flujo, alto flujo, no debe estar respirando con tiraje, no debe estar respirando con respiración abdominal, sino ese paciente yo tengo que meterlo a ventilación mecánica, tengo que intubarlo.
Y si en la intubación el paciente sigue respirando mal, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahí tengo que manejar la máquina, tengo que sedar al paciente, tengo que mejorar, de repente relajarlo, tengo que ya manejar las sincronías, es otra cosa. No olvidar que mientras más profundas y rápidas sean las respiraciones, hambre de oxígeno, mayor lesión pulmonar secundaria, porque yo, mayor volumen, he generado mayor presión, tengo mayor volumen por presión, mayor trabajo, mayor variación de energía cinética, mayor daño pulmonar en un pulmón que ya previamente tiene lesión. Y cuarto y último, la indicación del soporte de oxígeno debe ser la más adecuada mientras se trata de etiología del insuficiencia respiratoria, se da tiempo para que el sistema respiratorio se recupere. Es decir, yo tengo que dar antibióticos si es una neumonía y esperar que el antibiótico pues haga su efecto, la neumonía bacteriana haga su efecto, y el paciente, mientras tanto, mientras hace el efecto de la neumonía, mientras sale de la sepsis del paciente, mientras el paciente sale de su sobrecarga hídrica que tenía, el paciente tenga el chance de estar respirando lo más tranquilo posible, lo más fisiológico posible, para que ese pulmón no se lesione y ese diafragma no se lesione. ¿Ok? Esto era lo que yo quería conversar con ustedes. Yo soy Omar Apolaya,